Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. ¿Estamos contentos? ¿Estamos en el gozo de Cristo? Qué bueno estar un domingo más en la casa del Señor, casa de oración, casa donde venimos a tener comunión con nuestro Señor, Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y también tener comunión con cada uno de sus hijos, con los santos de la iglesia, por la que Él viene pronto. Amén. Dios quiera sea en este mismo instante, como siempre decimos, ¿verdad? Reciban también saludos y bendiciones a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del internet. Saludos de esta congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana de la ciudad de Cape Coral, aquí en el suroeste de la Florida. Y hermanos, vamos a redimir el tiempo. Es la 1 en punto, así que estamos puntuales. También queremos terminar puntualmente. A veces ahora nos excedemos varios minutos y no queremos que se nos dañe, ¿verdad?, el plan de culto que tenemos, y queremos terminar a tiempo y queremos redimir el tiempo hoy porque vamos a tratar este versículo 7 que comenzamos a escudriñarlo, al menos panorámicamente el domingo pasado, y vamos a estar discutiéndolo y discutiendo vamos a hacer algunos paréntesis porque relacionado a esa clase anterior, inclusive hace 2 minutos nos llega input relacionado a esa clase que estuvimos hablando la semana pasada. Y otras preguntas, dudas que surgieron durante la semana de hermanos que participamos en la escuela dominical. Y el versículo que tenemos para hoy es el versículo 8. Vamos a terminar el 7, el 8. Y este 8 vamos a estudiarlo hoy, pero también lo estaremos enlazando el próximo domingo con el versículo 9. Recordemos que siempre la Biblia, en toda ella es una unidad, ¿verdad? Toda ella es una unidad. Y la Biblia es consecuente consigo misma. O sea, no hay nada que se diga en Génesis que se contradiga en Apocalipsis. Más al contrario, se confirma o nos da más claridad de muchas cosas que en este tiempo, en esa dispensación, no era el tiempo para que ellos tuvieran el conocimiento de esa revelación, ¿verdad? Muchas veces Jehová daba profecía a través de estos profetas. Ellos la daban como instrumento, como el canal que Dios utilizaba, aunque no comprendieran en su totalidad lo que estaban emitiendo, más bien Jehová emitiendo a través de ellos. Y eso lo vemos básicamente en Daniel capítulo 12, esos últimos versículos, ¿verdad? Que él decía: Señor, pero tranquilo, Daniel, tú vas a seguir siendo mi instrumento, déjate utilizar por mí. Estoy haciendo una parafrasis, hermano. Déjate utilizar por mí, pero tú irás, o sea, tú terminarás, o más bien yo terminaré a través de ti esta profecía y tú morirás. Pero tranquilo, que yo te levantaré para que tomes tu heredad en el milenio. Hermano, por eso que nuestro hermano Pablo, de esa primera iglesia primitiva, decía: para mí el vivir es Cristo. O sea, eso tiene una connotación bien amplia. Yo vivo para Cristo, estoy en Cristo, trabajo para Él y por Él. Y yo lo espero vivo. Pero dice, pero para mí el morir es ganancia. De todos modos, delante de la presencia de nuestro Señor. Y eso es lo que básicamente esta profecía, digo esto porque a través de Zacarías, quizás Zacarías estaba hablando muchas cosas, o más bien Jehová Dios, a través de Zacarías, que no las comprendía en su totalidad. Hoy nosotros tenemos esta gran bendición, que estamos en esta dispensación de la iglesia, que tenemos el canon bíblico completo y podemos entender la profecía. El martes pasado se citó un versículo que nuestra hermana Mema lo cita bastante, de Deuteronomio 29:29. ¿Verdad? Los misterios, hay misterios, hermanos, que aún en la eternidad hay misterios que pertenecen a Dios. Recordemos, hay atributos comunicables, pero hay atributos que son incomunicables. Dios nos comunica a nosotros, según Romanos 5:5, Él derramó su amor en nuestros corazones. Eso es un atributo. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz. Él nos comunica su amor, su verdad y su luz. Porque somos la verdad, porque somos verdad, porque la verdad mora en nosotros, que es la persona del Dios triuno, y tenemos su revelación, su palabra, que es la verdad. Somos luz porque somos el candelabro en esta dispensación de la iglesia del mundo, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos conduce en esa proclamación de ese evangelio eterno, ¿verdad? Pero en este sentido, Zacarías está pronunciando, quizás Zacarías mismo no entendía todo a cabalidad, y mucho menos el pueblo a quien se estaba emitiendo esa audiencia original. Pero dice Deuteronomio 29:29, hermana Emma, que lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. O
O sea, tenemos que procurar buscar esa revelación y poder entenderla, ¿verdad? Buscar entenderla porque está revelado y tenemos que entenderla. Eso es lo que estamos tratando de hacer en la escuela dominical con esta profecía poderosísima y profundísima de Zacarías, sobre todo estos capítulos 12, 13 y 14, en ese sentido escatológico. Recordemos, nunca perdamos de perspectiva que esta profecía es una profecía, como se conoce, traspuesta. Zacarías, hubo un cumplimiento inmediato, hubo un cumplimiento eventual, pero irá a ser un cumplimiento pleno, escatológico. Decimos esto porque en el mismo tiempo de Zacarías se cumplieron ciertas, o más bien parcialmente, esta profecía. En el sentido eventual, en el 178 al 134 antes de Cristo, con estos macabeos, estos judíos que buscaban la santidad, y allí se levantó un hombre de Macedonia, Antoquio Epífanes IV, y todo lo que está hablando Zacarías aquí se cumplió en parte esa profecía eventual, inmediata para el mismo contexto de Zacarías, eventual 300 años después, y todavía tendrá su cumplimiento pleno o escatológico, ¿cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre explicamos en la clase que esta profecía es como cuando usted se para, aquí no tenemos esa bendición, pastor, de que aquí no hay montaña, ¿verdad? Pero en nuestras islas del Caribe, y yo sé que en muchos países de Latinoamérica hay montañas, y usted se para en ese gran valle y ve esa cordillera o esa sierra de montañas, y entonces usted ve una montaña tras otra, traspuesta. Usted ve la primera montaña, pero ve varias montañas que suceden a esa primera. Yo puedo ver una primera montaña, otra montaña detrás y otra montaña detrás, pero no sabemos cuán gran valle hay entre una montaña y otra, hasta que llegamos allí y llegamos a la cúspide de esa y vemos que hay un gran valle para llegar a la otra. Básicamente esa es la profecía de Zacarías. Un cumplimiento inmediato, un cumplimiento eventual, y tendrá un cumplimiento, lo que se conoce en la hermenéutica, plenario o total, completo, que es el cumplimiento escatológico, que es donde nos detenemos mucho en la clase, ¿verdad? Porque es lo que a nosotros, ¿por qué a nosotros en esta dispensación? Bueno, porque la profecía, ese cumplimiento inmediato ya se cumplió. El cumplimiento eventual ya se cumplió, 178, 134 antes de Cristo, pero el escatológico está de frente a nosotros, ¿verdad? Y eso lo verá físicamente el Israel vivo que esté en ese entonces. Usted y yo no lo veremos, porque usted y yo somos iglesia y nos vamos en el rapto con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo viene en cualquier momento? ¿Cuántos creen que la iglesia no necesita señales, porque ese rapto es un acontecimiento inminente en cualquier instante? Las señales son para Israel y las naciones. Nosotros esperamos a Cristo, ¿cuándo? Ahora. Dios quiera, siempre decimos, durante la escuela dominical, dice nuestro hermano Pino, para salir como cohete, un abrir y cerrar de ojos, ser transformados y traspuestos. Aleluya. Yo espero ese momento, hermano. Ansío, hay una imperiosa necesidad, no del momento en sí, no del acontecimiento, sino de la misma persona de Jesucristo. Hermano, yo siempre digo, yo no espero ni cielos nuevos, ni tierra nueva, aunque lo conlleva. No espero puertas de perla, aunque lo conlleva. No espero mar de cristal, aunque lo conlleva. Calles de oro, no las espero, aunque lo conlleva. Yo espero, y usted esperamos a la persona de Cristo. Se nos ha prometido el regreso de una persona, no de situaciones ni de lugares, de una persona. Pero con esa persona conlleva muchas bendiciones. Gloria a Dios. Queremos, hermano Eladio, caer de rodillas a nuestro Señor. Cuando le veamos cara a cara, hermano, pastor, yo como que, perdónenme, ¿verdad?, que hable de primera persona, ¿verdad? Pero puedo hablar de mí, yo sé que ustedes también. Usted no piensa en ese momento que cuando vea a mi Señor, caeré de rodillas. Y podemos especular muchas cosas, pero no sabemos cómo actuaremos, hermano, en ese momento tan precioso, cuando estemos cara a cara ante nuestro Señor. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esta profecía de Zacarías, esto a modo de introducción, nosotros esperamos a Cristo. ¿Cuándo? Ahora, en el rapto de la iglesia. Israel, en esa dispensación que está hablando Zacarías escatológica, ya la iglesia fue levantada. Escuche, está el periodo de tribulación, de purga o de prueba para Jacob, que es Israel todo.
No este contexto separatista, como decimos nosotros, segregado de reino del norte, reino del sur, los judíos, los de Israel que eran los del norte, no, o los de Samaria, o los de Efraín, o los de José, como se conoce a los del norte y los del sur, sino más bien ese pueblo que Dios escogió, que era unido, un solo pueblo. Se separó después, ¿por qué? Por la desobediencia del pueblo. Y estos hermanos, digo hermanos, porque tenemos que verlo como ya realizado, porque es palabra de Dios, que se allegarán a Jesucristo a través de la predicación del Evangelio, el mismo Evangelio, Evangelio eterno de Dios, será predicado por estos 144,000 sellados con el Santo Espíritu de Dios para proclamar estas buenas nuevas de salvación, que solamente es a través de Jesucristo. Paréntesis, hermano, el Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Y para nosotros es grato, pero también ese mismo Evangelio es roca de tropiezo y no es un olor tan grato para aquellos que lo rechazan. Pablo cuando está hablando, porque nosotros somos olor fragante, ¿para qué? Olor de vida para los que quieren la vida, y olor de muerte, Pablo dice, nosotros mismos a través del Evangelio, aquellos que aman la muerte. Pablo está hablando de un ambiente greco-romano. Pablo está hablando de que cuando se ganaba una guerra, la posesión o la sitiación de una ciudad, esas personas eran tomados como cautivos. Y en esa, de nosotros, en esa cabalgata que van a la ciudad a entregar esa victoria al rey, se encendía un incienso a los dioses, ¿verdad? Pero en ese maratón de personas venían dos grupos. Venía el grupo de los soldados victoriosos y venían los que eran cautivos o presos. Pablo está diciendo, para los victoriosos, los que vencieron, ese olor del incienso era grato, no solamente porque habían vencido, sino porque prevalecerían con vida. Pero ese mismo incienso era un olor de muerte para los que iban a experimentar eventualmente la muerte. Ese es el contexto que está hablando Pablo en la 2 de Corintios. Cuando presentamos el Evangelio, ese Evangelio puede ser olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. El que lo acepta para vida y el que no lo acepta se está sentenciando a sí mismo. Así que vamos rapidito al estudio, tenemos bastante para hoy. Zacarías 13:7, y tenga a la mano su instrumento de escritura para varias anotaciones y alguna duda o pregunta que se haya quedado la semana pasada. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, no sé si se está viendo claro arriba en la pantalla, amén, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Discutimos en ese versículo la versión de Nueva Traducción Viviente, que dice, despierta, oh espada, contra mi pastor, ¿verdad? Esta profecía de Zacarías es tremenda. Vamos a estar viendo unos versículos hoy, no solamente este versículo 13:7, que está marcando lo que es la humanidad de Jesús, pero también su divinidad. Sus dos naturalezas, pero una sola persona. La única persona de Dios Hijo, dos naturalezas que subsisten a través de esa única persona, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. O sea, esa única persona, dos naturalezas, humana y divina. Vamos a estar discutiendo en la clase hoy. Dice, el hombre, quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Escuche, mata al pastor y a las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. Vamos a estar viendo ese contra, que lamentablemente es una palabra en el hebreo muy difícil de usted contextualizarla en nuestro español, ¿verdad? Y uno dice, bueno, irán contra, o sea, va en contra. Pero vamos a estar viendo aquí que es una aplicación dual, una connotación dual. Tanto en contra, porque los cristianos desde ahí entonces, después de la crucifixión, experimentarían persecución igual que su Señor. Entonces, si yo que soy el Señor he pasado, ustedes cuánto más pasarán por mi testimonio, ¿verdad que sí? Pero también está la mano de Jehová que sostiene en esta dispensación a su iglesia, porque nos amparamos en su palabra, en sus promesas,
que le dijo a Pedro: aún las puertas del infierno, de la muerte, prevalecerán contra mí, la mía, mi iglesia, la que yo edificaré. Es la que está edificando a través de nosotros. Venga lo que venga, hermano, usted confía en la palabra del Señor y en su Señor, que Él lo sostendrá y cuidará de usted. ¿Tiene alguna pregunta, hermano Pino? Entonces, dice aquí, la Biblia de las Américas, en azul: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre, compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Dice Jehová: y era el pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y vamos a estar viendo aquí ahora, hermano, aquí en amarillo, dice esa versión que utilizamos, que esa espada se levante contra mí. ¿Quién está hablando? Jehová Dios. Contra mí. Cuando decimos Jehová Dios, nos referimos a Dios Padre. Levántate espada contra mi pastor. Y dice el hombre, Jesucristo, ¿verdad?, quien es mi compañero. Y en el contexto hebreo, Jehová Dios dice que Abraham era su amigo. Pero no puede decir Dios que Abraham era su compañero. Porque amigo, escuchen, en el contexto hebreo, amigo es uno que viene a ser, ¿verdad? Yo antes de 3 años atrás, yo no conocía a mi hermano Pino. Mi hermano Pino vino a ser mi hermano en Cristo, siempre fue. O sea, desde su conversión y mi conversión siempre fuimos hermanos, pero vino a ser mi amigo hace 3 años. Pero en el contexto hebreo, compañero denota eternidad. ¿Ve la diferencia? Jehová dice Abraham mi amigo, pero no dice Abraham mi compañero. Pero sí se refiere a esta segunda persona, a la segunda persona de la divinidad por su eternidad. Jehová Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen el mismo, son los mismos en sustancia y esencia. Son iguales en eternidad, santidad. Son sempiternos. Al único que Jehová Dios puede decirle, inclusive fíjese, hermano, Dios puede decir a uno de nosotros, amigo, mi hijo, ¿verdad que sí?, mi oveja, pero no puede llamar a ninguno de nosotros compañero, porque solamente corresponde en el seno intratrinitario a Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Inclusive usted y yo ya disfrutamos de la vida eterna, ¿verdad? Pero en realidad venimos a ser perpetuos, porque hubo un día que vinimos a ser. Inclusive el pastor estuvo discutiendo el martes que las almas vienen a ser desde su gestación. Desde ahí comienza el alma. Por tanto, usted y yo no somos eternos. Ahora, vamos a gozar del estado eterno en un sentido perpetuo. Lo mismo pasa con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como Dios eterno, como hombre perpetuo, porque vino a ser hombre carne en un tiempo. Él entró en el tiempo y el espacio del hombre. O sea, en cuanto a Dios eterno, en cuanto a hombre perpetuo. Y a ese es el que veremos usted y yo en el resto de la iglesia, ¿verdad? Porque en ese estado eterno, Dios Hijo también es espíritu. Él tomó cuerpo para demostrar, dijimos, les he dado a conocer tu nombre, tu persona, Dios. Y este Jesús de Nazaret, que caminó por estos caminos polvorientos de Galilea, de Samaria, dice Juan, nosotros hemos oído, lo hemos visto y lo hemos palpado. Aleluya. ¿Verdad que sí? Y qué bendición para este hombre, que ese hombre, nuestro hermano Juan, jovencito, se recostó sobre el pecho de nuestro Señor. Qué bonito. Tuvo un contacto muy personal. ¿Sentimos a Dios en nuestras vidas? ¿Sabemos que está con nosotros? Sí. Pero yo quiero verle cara a cara. Y Él ha prometido que vendrá y le veremos cara a cara. Qué bonita esa bendita esperanza. Ahora dice también aquí, las Américas en amarillo, dice que venga contra mi pastor, contra el hombre, compañero mío. Ahora las otras versiones dicen, contra mi pastor, contra mi ayudante, en cuanto a la redención. En ese seno intratrinitario, escuche, son 3 personas individuales, pero no independientes.
Y en ese seno intratrinitario ninguno manda a nadie porque los tres son Dios. O sea, estas tres personas subsisten en un solo ser que es Dios. Cosa que los judíos no han podido entender, que nosotros somos monoteístas como ellos. Creemos en un solo Dios en tres personas, no tres dioses. ¿Ve? Como ellos dicen, no, Elohim, plural. No, creemos en un solo Dios, pero Elohim, porque ese Dios es en tres personas, en ese sentido plural, que son tres personas. Dios Padre no es Dios Hijo. Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo no es Dios Padre. ¿Verdad que sí? En cuanto a esa redención, dice la Biblia de Jerusalén, dice la Biblia textual, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Nueva Versión Internacional, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío en cuanto al plan de redención. Y vamos a estar leyendo, que nos quedamos la semana pasada, Galatas 4:4, que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. En el español que nosotros tenemos, casi todas las Biblias dice, Dios envió a su Hijo. Sí, Él lo envió, pero porque el Hijo quiso venir también. ¿Verdad? Fue un consejo. Hay una preposición en el griego que dice kaber. Kaber era las tres personas de cara a cara. En ese diálogo eterno que escapa a nuestra mente, ¿quién iría a salvar la humanidad? ¿Cuál de las tres personas? Entonces dice, y Dios Padre envió a su Hijo. El griego dice, despidió a su Hijo. Vamos a estar viéndolo en la clase de hoy. Dice Reina Valera 909, dice, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío. O sea, la misma persona. Este pastor que yo voy a enviar a mi pueblo es el hombre compañero mío en cuanto a eternidad, compañero, porque es la segunda persona, Dios Hijo. A mí me encanta esa expresión, hermana Emma. Dice, no, el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios en cuanto a su humanidad, pero más bien, más consecuente con la Biblia, es Dios Hijo. En el libro de Hechos se declara muy claramente el nombre de Dios. Bautícelo en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. No dice en el Hijo de Dios, dice en Dios Hijo. Eso es la forma correcta y bíblica. Ahora, recuerde, dice ahí, esta versión, utilizamos esta porque es la más consecuente con el hebreo. Dice mata, porque en el hebreo herir, que es la palabra naká, es matar. O sea, en nuestro contexto, matar es quitarle la vida. Herir es herirlo, pero una herida que no le va a causar la muerte. Pero en el contexto hebreo la palabra es naká, es hiérelo hasta que muera. Que fue lo que hicieron en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado. Y para que usted vea que nuestro Dios es soberano, tiene control de todas las cosas, que hay una profecía que dice, a un cordero inmolado no se le quebrantaría ni un hueso. ¿Verdad que sí? Y la forma de condenación de muerte de los judíos era la lapidación a pedradas. Por tanto, hermano, la persona moría destruido todos sus huesos, ¿verdad? A pedrada. Pero poco antes de nuestro Señor Jesucristo nacer, se destituye esa ley judía a través de este imperio romano y se le quita el poder de los judíos de condenar a muerte a un judío por la lapidación o apedreado. Y entra la condenación romana en crucifixión. Nuestro Dios en total control. Porque si le aplicaría, escuche, el reglamento judío, habría que lapidar a Jesucristo. Pero allí no habría derramamiento de sangre en el sentido que se está hablando en este Levítico 21, de que el animal botaba toda su sangre y el suero. No sé si sabe lo que es el suero. Que es ya la sangre con agua, que es lo último. ¿Qué fue lo que hace con nuestro Señor Jesucristo? A través de ese lanzazo en su costilla más baja, le sacan el suero. O sea, lo último de la sangre junto con el agua. Hubo un derramamiento total, completo. ¿Verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, en control de todo, elimina esa condenación judía para que entrase esta forma de condenar a muerte. Él en su control y en su propósito, hermano.
en su propósito para que su Hijo encarnado pagara por cada uno de nosotros. Por eso esa versión dice, mata al pastor. No solamente herir, mata. Ahora dice aquí, en las otras versiones dice, hiere, 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 hiere. Pero el sentido es de quitarle la vida. Por eso utilizamos la versión que nos da más significado con el idioma original. Dice, mata al pastor. No que lo hiera. Nuestro Señor Jesucristo no fue herido en la cruz del Calvario, fue cruelmente asesinado por petición de sus hermanos judíos, pero en manos de los romanos. Eso lo discutimos la semana pasada. Ahora, esta es la palabra en el hebreo, naká, raíz primaria de golpear hasta hacer morir. ¿Ve la connotación cuando vamos al idioma original? No es de herirlo, no es dejarlo maltrecho, herido, pero con vida, porque si Cristo no muere en la cruz del Calvario, no hubiera remisión de pecado para nosotros. Tuvo que derramar hasta la última, hasta el suero. O sea, la última gota de sangre junto con líquido, con agua, fue derramada allí por nuestro Señor. Dice, hasta hacer morir, literalmente, de una manera literal o figurativa, de destruir, matar, hacer morir, herirlo, pero hasta la muerte. Esa es la palabra que está ahí. No hiera a mi pastor, mata a mi pastor. Voluntad del Padre. Aunque el pueblo judío también fue responsable de entregarlo, son cosas, hermanos, que no podemos entenderlas. Aquí el pastor decía que hay cosas que la Biblia, el pastor, tenemos que entenderlas como dos doctrinas paralelas, que van paralelas, que no tengo que convergerlas, no tengo que unirlas porque son paralelas. Y tenemos que entenderlas como bíblicas. Eran el propósito eterno de Dios, pero también esos judíos que lo entregaron tienen responsabilidad de haberlo entregado. Sí, pastor, tiene un comentario. Que yo veo el pastor así, que me da como que va a hacer un comentario. Ahora, escuche, vamos a discutir la primera oración. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor, ¿verdad? Contra el pastor que yo estoy enviando a mi pueblo Israel, primariamente a los judíos. Cuando leemos Juan 4, del 20 al 24, podemos entender que había una prioridad para los judíos en cuanto a salvación. Pero no era privativa para ellos como se pensaban ellos. Ellos eran prioridad, pero no era privativa esa bendición solamente para ellos. Él le dijo a Abraham, en ti serán bendecidas solamente Israel, todas las naciones. Todas las naciones. Abraham, primeramente era Abraham, significa padre excelso. Abraham. Abraham, padre de multitudes. Por eso Dios le cambió el nombre. Él era un buen padre, padre excelso. Pero no, ahora te llamarás, no padre excelso, te llamarás padre de multitudes, Abraham. Tremendo cuando vemos esa connotación de los nombres, ¿verdad? Dice, y era el pastor, o espada. ¿Con quién está hablando el Señor? O más bien, aquí va comunicado el mensaje. Versículos 5, 4, 5 y 6. A través de Zacarías, a través de la audiencia. Ese pueblo, esa audiencia original, pero ahora el Señor cambia de postura, está hablándole al pueblo, ahora le habla a la espada. Eso se conoce como una apóstrofe, ¿verdad? Son figuras literarias que tenemos que entender. Apóstrofe es una composición, após, ir, o volverse, o desde aquí, yo volverme hacia allá. Trofe a otra audiencia. O sea, es como si yo estuviera hablándole a la audiencia, o yo hablándole a usted ahora me vine a hablarle a un instrumento, a cualquier otra cosa, ¿verdad? Cosas que no tienen vida o cosas muertas. Eso se refiere a una apóstrofe. Dice, ahora, oh espada, levántate contra mi pastor, y ese pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. O sea, levántate espada para que le des muerte a mi pastor. Que ese pastor no solamente es mi pastor, sino que también es mi compañero. Discutimos en el contexto hebreo que es mi igual. O sea, es Dios como yo, a mi igual. Tremendo. Tremendo. Tenía que ser Dios hombre para librarnos de la condenación eterna. Dios hombre. Dice muy claramente
para que anoten lo que quiere significar la apóstrofe, eso cuando el Señor se cambia la comunicación de la audiencia humana a un instrumento o una cosa, dice que cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente, Pablo habla mucho a un interlocutor imaginario. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios a través de esta carta, pero de momento Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso es una apóstrofe, para darle sentido a lo que él está pronunciando, darle más, nosotros decimos más punch a lo que se está hablando. O muerta, o algún objeto sin vida, o a una idea abstracta como si tuvieran vida o pudieran oírla. Aquí el Señor está hablando de una espada, un instrumento, ¿verdad?, que es para herir y matar, como si esa espada pudiera entender a Dios. Básicamente es para que el pueblo le dé sentido a las palabras que Dios está hablando a través de esta figura literaria que es la apóstrofe. Ahora dice, no sé si lo anotaron, dice, hermano, traemos cada rato estas palabras porque cuando terminemos Zacarías, vamos a comenzar vamos a hacer un paréntesis de la escuela dominical para dar un curso de lo que es interpretación bíblica. Y ya estamos preparando el ambiente, ¿verdad? Y trayendo estas cositas que nos ayuden. Cuando abramos la Biblia podamos entenderla con una aplicación correcta de interpretación bíblica. Ahora dice ahí, esto yo lo uso a modo de ilustración en los seminarios, para que veamos y entendamos una cosa. Esa palabra apóstrofe es esta preposición griega, así puedo apuntar aquí, esta preposición griega, aquí, apó. Y entonces si usted tiene algo que es el documento y tiene algo que está alrededor, que es el peri, pero apó es que sale. Por eso las personas que son apóstatas están en la verdad, están en la iglesia, están escuchando palabras, estudios bíblicos, palabra de Dios, están en la verdad, pero hacen apostasía. A es ir en contra, pos, salir, tata, verdad. Apóstatas, los que salen de la verdad, pero nunca fueron hijos de Dios. Estaban con nosotros y salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, tan simple como eso, Biblia. El tiempo de la apostasía, pastor, el tiempo de la apostasía es que se va a confirmar quiénes son y quiénes no son. Los verdaderos hijos de Dios perseverarán no por su fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda en la perseverancia. No es por esfuerzo suyo ni es por esfuerzo mío, es por el Dios Espíritu Santo que está como nuestro ayudador y nos mantendrá. Él ha prometido: yo he comenzado la buena obra en ustedes y la perfeccionaré hasta el mismo día de Jesucristo, hasta el mismo día de rapto, o si la muerte llega primero, pastor, estemos preparados. Aleluya, que estaremos en la presencia del Señor. Por tanto, fíjese la ilustración aquí. Vamos a decir que esta caja, este cubículo, es usted y yo somos salvos porque estamos en Cristo. No cerca, no peri, no alrededor, muy cerca de Cristo. Hermano, si usted está tan cerca de Cristo, que está pegado a Cristo, está tan perdido como el impío más grande. No es estar cerca de Cristo, es estar en Cristo. Lo que nos hemos allegado a Cristo. Y esa palabra en el griego, allegarse, escuche, yo me gusta tomar de brazo mucho a Santollito, ¿verdad? Este bulto, este maletín, yo estoy cerca al maletín, estoy pegado al maletín, pero el maletín es allegado a mí cuando hago esto. Ahora este maletín está allegado a mí y está tomando la misma posición en que estoy yo. Y eso es usted estar en Cristo. Usted en la misma posición, sentado en lugares celestiales donde está Cristo, según Colosenses capítulo 3. Aleluya. Eso es allegarse. Por tanto, si usted se ha llegado a Cristo, no por sus méritos, sino por su amor, su misericordia, su gracia, y usted está allegado a Cristo, si usted está en Cristo, ¿usted cree que habrá alguna fuerza humana que pueda arrebatarlo de las manos del Señor? No. Tenemos seguridad de salvación, no por nuestras propias fuerzas, sino porque estamos agarrados, allegados, sostenidos en las manos del Señor, que es poderosa. ¿Y quién se mete?
con la propiedad de Dios. Por tanto, gozamos de seguridad de salvación. En el tiempo de la apostasía, saldrán lo que nunca fueron. Se revelará quién realmente eran ellos. ¿Ve? Ellos, vamos a decir que Cristo, y estamos en Cristo, y esto es el círculo alrededor de Cristo. Este apóstol no sale de adentro, sale de alrededor. Judas, el traicionero, estaba cerca de Cristo y escuchó las mismas palabras que los otros 11, pero nunca estuvo en Cristo, nunca hubo una conversión. Por tanto, Judas no perdió la salvación porque nunca la tuvo. Usted no puede perder lo que nunca ha tenido. Usted pierde lo que usted tiene. ¿Verdad que sí? Por tanto, apóstatas están en la iglesia. En su momento, como no tolerarán la sana doctrina, ¿verdad que sí? Saldrán de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Paréntesis. No hermanos que se van a otras congregaciones. Estoy hablando de hermanos que se van al mundo y se van en contra de las cosas del Señor. ¿Ve? Tras que salen de nosotros, se van al mundo y están contra nosotros. Eso es un apóstata. No hermanos que se van a otras congregaciones, que también son parte de la iglesia de Cristo. Ok, queremos clarificar con eso, porque esto lo ven muchos hermanos nuestros a través de la internet. Por tanto, eso es la apóstrofe. Pero también hay otra figura aquí, que es la sinédoque. Escuche, sinédoque. La sinédoque, escuche, ocurre la sinédoque cuando el escritor apunta a una parte por el todo, o el todo por una parte. Vamos a estar viendo aquí, en ese versículo, dice: levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Sinédoque viene de una preposición griega que es sun. Vamos atrás. Sinédoque ocurre cuando el escritor apunta a una parte, a una sola parte por el todo, o el todo por una parte. Yo fui ayer sábado con mi hermano Eladio Méndez y compramos 200 cabezas de ganado. ¿Solamente las cabezas? No, la vaca completa. Compramos 12 vacas completas. Pero tomamos una sinédoque, una parte por el todo. No, el culto pasado, pastor, estaba la iglesia llena de almas. No, si somos una tricotomía, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero decimos alma, tomamos una parte como por un todo, como el todo de cada persona. Eso es una sinédoque. Por tanto, dice aquí: toma la espada. Cristo no fue muerto a través de la espada, Cristo fue muerto a través de la crucifixión. Una sinédoque está tomando la espada como un instrumento mortal, pero básicamente ocupando el lugar de cualquier instrumento. En este caso de Jesucristo, la cruz del Calvario fue una muerte no miniosa. Por tanto, cuando el Señor dice levántate, oh espada, está usando una figura literaria que es la sinédoque, tomando la espada como cualquier instrumento para poder matar, herir y dar muerte a su Hijo Jesucristo. Y por eso cuando vemos estas figuras literarias podemos entender más la Biblia. Ahora, hay una tercera, que es la personificación, cuando se le dan características personales que se atribuyen a los animales, a las plantas, a las cosas sin vida. Esta figura se conoce también como la prosopopeya. O sea, usted no puede hablarle a un puñal, a una espada. Le está usando una figura literaria que es la personificación. ¿Sí, hermana Gini? Y bueno, vamos ahí, vamos, hermana Gini. ¿Qué diferencia hay entre una metáfora y una símil? La metáfora compara dos cosas distintas, pero diciendo que una es la otra. Jesús dijo: ustedes son la sal y luz del mundo. Yo y usted no somos sal, ni somos luz. La luz es una cosa y nosotros somos otra. La sal es una cosa y nosotros somos otra. Ahora, como metáfora, ustedes son la luz del mundo porque tienen mi verdad. Son la sal del mundo porque preservan a través de mi espíritu al mundo. Siempre digo, si se sacasen todos los cristianos
de Estados Unidos de Norteamérica fuera un debacle de pastor tremendo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia orando por el presidente, hay una iglesia orando por este país, orando por el mundo, y Dios escucha a sus hijos. Por eso, hermano, cuando venga el rapto de la iglesia, que se va a la iglesia, viene la tribulación. No es que el Espíritu Santo se va, pero no hay un pueblo que estará gimiendo, llorando, hermano, porque derramamos lágrimas por hermanos que están descarriados, por hermanos que se han apartado, familiares nuestros que no han venido a los pies de Cristo, y Dios escucha la oración del justo. ¿Verdad que sí? Entonces, esta personificación es dándole características personales, puede ser a animales, a plantas, a cosas sin vida, como si pudieran escuchar. Ahora, discutimos la semana pasada rapidito que esta espada es un instrumento del juicio divino. Salmo 17:3 lo discutimos, que dice: levántate, oh Jehová, el salmista, sal a su encuentro, póstrale a los enemigos del pueblo, libra mi alma de los malos con tu espada. Está hablando juicio divino, y el Señor Dios Padre está diciendo: levántate, espada, contra mi pastor, contra mi igual, a este hombre que es mi igual porque es Dios Hijo. Levántate y mátalo. Dios muere. Dios no muere. Pero tenemos que decir que el que está muriendo en la cruz del Calvario era Dios encarnado. Tuvo que tomar cuerpo humano para poder experimentar la muerte, ¿verdad? Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has? ¿Cómo? Desamparado. Y desamparado, escuche, no es lo mismo que abandonado. Desamparado no es lo mismo que abandonado. Nunca se rompió la unión intratrinitaria, aún con la muerte en la carne de Jesús Cristo. Yo puedo enfermar, Dios me cuide, yo puedo enfermar, y mi madre estar en mi lecho a mi lado. No me ha abandonado porque está a mi lado, pero estando a mi lado puede desampararme, sabiendo la medicina que me cura, no dármela. Pero no me ha abandonado, está a mi lado. De igual manera, mi madre puede estar en Puerto Rico y yo aquí en la Florida. Está abandonado en cuanto a la distancia, pero no me ha desamparado porque intercede por mí, ora por mí, se preocupa por mí. Eso que estamos hablando. Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, yo estoy en ti, pero no me ayudas aquí en esta muerte. Y no dice ¿por qué? Dice: ¿para qué me has abandonado? Hermano, humanamente hubo una confusión en cuanto a carne. O sea, en otras palabras, nunca se rompió el seno intratrinitario. Simplemente el Padre no le ayudó porque era propósito del Padre y también propósito del Hijo. No, esa despedida no fue solamente porque Él lo despidió, sino porque el Hijo quiso voluntariamente también venir. Dice el libro de Hebreos 5, 6 y 7, dice: aprópiame cuerpo, orada mis orejas, abre mis oídos. Vamos a discutirlo el próximo domingo. Dice también Romanos 13:4, lo discutimos, de que los gobiernos, escucha, que usted no lo crea, son instrumentos de Dios y pueden ser levantados para castigar aún a un hijo de Dios con propósito de Dios. Romanos 13:14. También Juan 10:11, 14 y 15 dice ahí, dice la expresión: ve contra mi pastor, dice Jehová. Pero ese pastor, para que veamos, corroborando un poco más lo que discutimos de esta apología que hicimos del versículo 6, está hablando aquí de mi pastor, que no es cualquier pastor. Mi pastor, según Juan 10:11, soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, su vida da voluntariamente. Yo tengo poder, dijo Jesús, para poner mi vida y para volverla a retomar. ¿Por qué? Porque soy Dios. Aleluya. Voluntariamente. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Ellas escuchan mi voz. Manoladio, ellas conocen mi voz. Dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay personas que saben mucha Biblia, pero no viven conforme a eso que conocen. Esas personas no conocen a Dios. Hay personas que saben poquitica Biblia, pero viven conforme a ese poquito que conocen. Esas personas conocen al Señor. No sé si me he dado a entender. Eso es conocer a Dios. Dice, mis ovejas conocen, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El 15 dice, así como el Padre me conoce, dentro de ese seno intratrinitario, y yo conozco al Padre, porque estamos en ese mismo seno inseparable, irrompible, inquebrantable, y pongo mi vida, en otras palabras, en ese censo eterno entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo conozco a mi Padre y Él me conoce a mí. Y yo pongo mi vida por las ovejas voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice el buen pastor. Ahora, Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor, el pastor de los pastores. Enlazando esto con el versículo 6, no está hablando de cualquier pastor, hermano, está hablando del verdadero pastor, el buen pastor. Dice, de las ovejas, dice, por la sangre, escuche, del pacto eterno, hermano, escapa a nuestra mente. El plan de salvación es un plan eterno, el evangelio eterno de Dios. Escapa a nuestra mente, porque es en el estado eterno. Nosotros conocemos lo que es temporal. Y eternidad es no tiempo. La eternidad es atemporal. Es un error decir, no, en la eternidad pasada. En la eternidad, sí que la eternidad no es tiempo. Pero nosotros, para poder entenderla, decimos, la eternidad pasada fue la creación y la eternidad futura será nuestro estado eterno. Para poder entender, acomodar la eternidad al tiempo, para poder entender eso tan amplio que escapa a nuestra mente finita. Dice primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es la meta final, la glorificación nuestra. Y dice ahí, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Cuándo es eso, hermano Pino? En el rapto de la iglesia. Ahí está hablando, esto es un versículo implícito. No está hablando explícitamente de rapto, pero implícitamente está el rapto ahí. Porque cuando nos va a dar esa corona de glorificación, que es el decimos nosotros en el lenguaje caribeño, el puntillazo, el clímax de la obra. Esa es la meta final, la glorificación nuestra. Pero, ahí está el detalle, pero para su honra y para su gloria, para Él ser glorificado, no para que usted sea glorificado. Decir, Señor, estamos aquí en este estado eterno, gozando de todas estas bendiciones, de tu persona, por tu amor y tu infinita misericordia. Así que estemos claros en eso. Juan 1:1, escuche. En cuanto a la eternidad, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, esa palabra eterna, el logoi, no logos, logoi, en un sustantivo, logoi, no logos, logoi, era Dios. Ahora, escuche, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por eso dice ahí Zacarías 13:7, al hombre compañero mío, al que es mi igual. Dice así del hebreo, al que es mi igual, dale, mátalo, hiérelo. En ese cuerpo, valga la redundancia, de carne corporal. Porque como Dios no puede experimentar la muerte. Ahora, algo muy interesante, escuche, Juan 14:8-10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermano, esto es confirmando Zacarías 13:7. Mata a mi igual, al que es igual que yo, a mi compañero eterno, a quien a ninguno de ustedes puedo llamar compañero porque no son eternos como yo. Pero este hijo mío, Dios Hijo, sí es eterno, es mi igual. Confirmación en el Nuevo Testamento. Sí, hermano Pino. La deidad de Dios. Fíjese, hermano Pino, léame Zacarías 13:7, y lo tiene a la mano. Zacarías 13:7. Sí, donde estamos ahora. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Ok, fíjese, contra el hombre denota naturaleza humana. Compañero mío, deidad. A mi igual. Usted y yo, hermano Pino, podemos decir que somos hijos llamados de Dios por su amor, su misericordia, pero que no somos igual a Dios. Inclusive en nuestro estado eterno, glorificado, seremos semejantes, no igual. El Señor seguirá siendo el Señor, seguirá siendo Dios y nosotros sus criaturas. Porque hay personas por ahí que dicen, no, seremos igual. Cuidado con el lenguaje que usamos. Dios Hijo se encarnó no en igualdad, en semejanza de los hombres, que es muy distinto, porque en Él nunca hubo pecado ni pudo haber pecado, porque si hubiese pecado Jesús de Nazaret, podemos decir que Dios peca, y eso es imposible, porque esa naturaleza humana de Jesús de Nazaret y su naturaleza divina, esa hipóstasis, era sostenida por la única persona de Dios Hijo. La persona de atribución jurídica era Dios Hijo. Como Dios no puede pecar, no hubo engaño en su boca, no hubo pecado en él. Filipenses 2, 6 y 7, anote este versículo. El cual, refiriéndose a Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, doulos en el griego, hecho semejante a los hombres, semejantes, no igual. Ahora escuche, la palabra aquí que no pueden entender dicen que son expertos en los idiomas, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Inclusive el que tradujo eso, pastor, descubierto digo el pastor porque el pastor lee mucho a esta persona, yo también, el doctor Francisco La Cueva, hizo un estudio antes de morir, el doctor Francisco La Cueva, y ese editor que tradujo la Biblia Nueva del Mundo, ¿cómo es? Versión del mundo, de los testigos de Jehová, dice él, así mismo lo expresa, y yo tengo la grabación, no sabe ni papa, ni jota, ni de hebreo, ni de griego, y mucho menos de arameo. Así es fácil traducir la Biblia. Escuche, la palabra en el griego, donde dice siendo, el cual siendo, escuche, en forma, ¿verdad? Nosotros podemos decir como en forma, como una semejanza, como una imitación en el español, pero en el griego es la palabra morfe, que solamente puede ser señalado o dicho a lo que es esencialmente real. Escuche, yo tengo forma de humano, hermana Emma, ¿por qué? Porque soy humano. ¿Ve? Yo tengo forma de humano porque soy humano. Esta silla tiene forma de silla porque es una silla. Él siendo en forma de Dios porque es Dios, morfe en el griego. En el español no nos da mucho sentido, pero en el griego sí. Y yo siempre que hablo con los testigos de Jehová, yo los atiendo siempre que puedo, tengo el tiempo. A veces tenemos que cerrarle la puerta a Mili, porque estamos ya para arrancar a trabajar. Sí, porque nos toman tiempo, pero siempre que puedo me gusta compartir con ellos. Y digo, no, vamos al griego, porque ustedes son expertos en griego. Y a mí, yo no soy experto en griego, pero me gusta estudiar en el griego. Vamos al griego. Se pierden. Porque ellos dicen que esa forma es como un espejismo, una imitación. No. Es la palabra morfe, que demuestra lo que esencialmente es a lo que se está hablando. ¿Quién es el sujeto de este versículo? Jesucristo. Pues dice, siendo en forma de Dios. ¿Por qué es forma de Dios? Porque es Dios. ¿Ve? Dice,
no estimó el ser igual a Dios, siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. De ese despojamiento es cuando toma cuerpo humano. ¿Verdad que sí? Dice, tomando forma. Igualmente, aquí denota deidad, forma de Dios y forma de siervo. ¿Por qué? Porque fue un siervo, fue un doulos. Esclavo no del hombre, esclavo de Dios Padre, para beneficio del hombre. Muy distinto. Él no vino a obedecernos a nosotros, Él vino a obedecer a su Padre, en el plan eterno de su Padre, para beneficio nuestro. Jesucristo murió por toda la humanidad, por toda la humanidad, haciendo potencialmente salvable a cualquiera, ¿verdad? Él murió en favor de toda la humanidad, pero solo murió en lugar de los creyentes. Murió en favor de todos. Todos tienen la misma oportunidad de ser salvos, pero esencialmente el lugar vicariamente por los que creen. Hay un versículo de la primera carta de Juan, capítulo 5 creo, versículo 10, que el problema con esto, hermano, es, sí, hermano David, el problema de esto es, hermano, que cuando usted predica el evangelio, número uno, la persona no está rechazando una invitación. Yo me da algo tremendo en mi cuerpo cuando escucho los predicadores: abre la puerta de tu corazón al Señor, dale una oportunidad, bendito el pobre. No, cuando usted rechaza el evangelio, está siendo rebelde, está siendo desobediente a un mandamiento de Dios. Mi Dios no invita, mi Dios manda. Número uno, está quebrantando un mandamiento. Segundo, que es lo que más a mí me duele, cuando rechazan el evangelio, están haciendo a Dios mentiroso, porque no han creído en el sacrificio de Cristo. Hermano, puede buscarme segunda de Juan 5, primera de Juan 5:10, creo que está ese texto, y con esto concluimos. Nuestro hermano David va a estar entregando un documento, que es el que vamos a estar estudiando la semana entrante, que es un bosquejo del versículo 8 y 9 de Zacarías. Primera carta de Juan, Mano Pino. Primera de Juan 5:10. Dice así. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Diga. Porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en la obra de Jesucristo hace a Dios Padre mentiroso. No solamente que está rechazando ese don divino, sino que está haciendo al mismo Dios mentiroso. Por eso es que habrá confirmación de su decisión terrenal en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Hermano, reciban este documento, vamos a estudiar esto durante la semana, y el próximo domingo estamos tratando este versículo número 8 y 9 de esta poderosa profecía de Zacarías. Nos ponemos de pie. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, última llamada? ¿O estamos siendo, hermano, estamos siendo? Sí. Yo estoy dispuesta a que el rapto sea una misma. Pero tengo dolor porque me queda, no sé si Cristo se apoderará de los que me quedan atrás, que no están ni convertidos, míos, que son míos. Por eso dije que la bendición para que me dieran era mía. Tengo 3 de mis familiares que no se han convertido, y qué pena, qué dolor irme yo, que se me queden atrás. Sí, hermana, pero su labor es orar por ellos y amonestarlos. Eso es obra del Espíritu Santo de Dios. Usted sigue intercediendo por sus hijos, por sus familiares. Bueno, lamentablemente se van en el rapto solamente los que están en Cristo. Oremos para que todos vengan a Cristo, ¿verdad? Sobre todo personas que amamos, cercanos, para que puedan ser levantados. Seamos juntamente levantados. Y ese es el problema, hermana Lucía, de que están quebrantando un mandamiento y están haciendo a Dios mentiroso. Oremos
para que Dios toque esos corazones y que ellos puedan venir a los pies de Cristo. No respondiendo a una invitación, respondiendo un mandamiento de forma imperativa. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi Dios no invita, mi Dios manda a que vengan de forma imperativa. Oremos, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, delante del trono de gloria, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque ahora podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias porque te agradecemos esta salvación tan grande y por la seguridad de esta salvación. Que nadie, oh Señor, nos arrebatará de tu mano. Estamos siendo guardados en el hueco de la mano de Dios y nadie se podrá meter con tu propiedad. Nadie, ni las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia. Y aquí vemos un grupo de tus hijos que formamos parte de esa iglesia, Señor. Gracias por esta seguridad. Gracias por nuestra perseverancia, porque es por tu poder. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, nosotros estar enfocados en tus cosas, en tus asuntos, escudriñar tu palabra, congregarnos, Padre Santo, amarnos cada día más, porque tú derramaste tu amor en nuestros corazones, Padre. Que ese sea el amor manifiesto en nosotros. Ayúdanos a ser diligentes en estudiar tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, haz catarsis, limpieza de nuestros pecados, mi Señor. Tú lo has dicho, el que ha sido lavado no tiene más que solamente que ser aseado cada día. Ayúdanos a entrar cada día a cuentas contigo, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, mi Señor. Si hemos hecho mal, mi Señor, aún los pecados ocultos, perdónanos, Padre Santo. Y ayúdanos, Padre, a andar en caminos de rectitud, en santidad, Padre Santo. Padre, gracias por esta profecía de Zacarías, mi Señor, porque podemos profundizar en ella y vemos tu mensaje claro, mi Señor. Gracias, oh Dios Hijo eterno, por encarnarte y entrar en el tiempo y el espacio del hombre por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, mi Señor. Ayúdanos en el poder de tu Santo Espíritu a proclamar estas buenas nuevas de salvación para aquellos que creerán. Olor fragante para vida, pero también reconociendo que olor de muerte para muerte aquellos que no reciban tu evangelio, que es tu misma persona, el Logoi eterno, Dios Hijo. Gracias por tu palabra que tú traes a través de tu vocero, tu mensajero, tu atalaya, nuestro hermano pastor Asael González. Como siempre te pedimos que sea una palabra que nos edifique, pero también que sea una palabra que nos quebrante y nos haga caminar en santidad. Que sea una lanza que atraviesa nuestra alma, que simbre nuestros corazones, Padre Santo, y danos la humildad necesaria para hacer los cambios que corresponden a un hijo tuyo. Hemos nacido de nuevo, ayúdanos a caminar en esta novedad de vida como hijos e hijas de Dios, y esperando a cada instante no el rapto de la iglesia, sino a tu santa persona, oh Cristo amado. Gracias te damos, Señor. Bendice el culto que seguirá continuando, Padre Santo, y bendice esta semana y que podamos dar testimonio de ti, oh Cristo amado. Gracias por esta semana que comienza. Gracias porque hemos apartado este día para rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, el cual es nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.